Bienvenidos a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en un texto, con bastante miga doctrinal, unos extractos del capítulo 12 de Alma de las Escrituras. Para situarnos rápido, venimos de una escena donde un personaje, Sisrom, intentó, digamos, pillar a Amulek en público. No le salió bien. Y ahora Alma, otro de los protagonistas, toma la palabra, se dirige a Sisrom y a la gente que está ahí. ¿Qué buscamos hoy? Pues desgranar las ideas fuertes de estos pasajes. Vamos a hablar del juicio divino, tal como se presenta aquí, de cómo se consigue el conocimiento espiritual, también del propósito de esta vida, de por qué estamos aquí, y de lo que llaman el plan de redención. Y ojo, que empezamos con algo curioso. Sisrom, que era el malo al principio, cambia. El texto dice que se siente convencido del poder de Dios. Y empieza a hacer preguntas, pero preguntas serias, ¿sabes? Sobre la resurrección, el juicio. Vale, vamos a meternos en esto. Primero, Alma se enfrenta a Sisrom. Y la acusación es, directa. No solo has mentido a la gente, le has mentido a Dios. Porque, y esto es fuerte, dice, Él conoce todos tus pensamientos. Eso está en el versículo 3. Dice que su táctica era una trampa del adversario, del diablo para atraparlos. Y esto es impactante desde el principio, ¿no? La idea de que no hay secretos para Dios. Que lo más íntimo, tus pensamientos, son transparentes. Y vemos el efecto en Sisrom. Dice el texto que tiembla. Reconoce su culpa, está seguro de que Alma y Amulek saben lo que tiene en la cabeza por el espíritu de profecía. Lo interesante aquí no es solo que Dios lo sepa todo, sino la implicación. Somos responsables no solo de actos, sino de intenciones, de pensamientos. Exacto, esa responsabilidad interna es muy potente. Y parece que es justo esa confrontación lo que mueve a Sisrom, porque en el versículo 8 pregunta sobre la resurrección y el juicio según las obras. ¿Quiere saber más? Y la respuesta de Alma introduce otro concepto clave. Dice que conocer los misterios de Dios no es, digamos, automático. Depende de la atención y diligencia que pongas. Correcto. Y aquí el texto marca como dos caminos, ¿no? Muy claros. Por un lado, a la persona que no endurece su corazón, a esa persona se le va dando más conocimiento poco a poco hasta que llega a entender del todo esos misterios divinos. Es como una revelación progresiva, ligada a cómo de abierto estés. ¿Y el otro camino? El opuesto. Pues el de quien endurece su corazón. Esa persona recibe menos, una porción menor de la palabra, dice, hasta el punto de no saber nada de esos misterios. Y el texto usa una imagen muy gráfica en el versículo 11. Dice que acaba cautivo del diablo, atado con cadenas del infierno. O sea, es una consecuencia directa de cerrarse a ese conocimiento. La conexión es total. Cómo tienes el corazón determina cuánto entiendes de lo divino. El versículo 13 lo deja clarísimo. Si hemos endurecido nuestros corazones contra la palabra, entonces nuestra condición será terrible, porque seremos condenados. Así que volvemos al tema del juicio que preguntaba Sisrom. Se vuelve central. Efectivamente. Y el juicio, tal como lo explican, es a fondo. Ya se habló del juicio por obras, pero el versículo 14 amplía esto de una forma que llama la atención. Dice: nuestras palabras nos condenarán. Sí, todas nuestras obras nos condenarán. Y nuestros pensamientos también nos condenarán. Palabras, obras y pensamientos, todo a la balanza. Uf, eso de incluir los pensamientos es particularmente intenso, ¿no? Más allá de la doctrina pura, ¿qué te sugiere a ti esta idea del juicio sobre los pensamientos? ¿Cómo lo lees? Pues mira, creo que lo radical es cómo redefine la moralidad. No es solo lo externo, lo que se ve. Lleva la responsabilidad al interior, al máximo. Sugiere que la integridad no es solo portarse bien, sino ser bueno por dentro. Alinear hasta lo que piensas con ciertos principios. Es una visión, muy exigente de la conciencia y de la responsabilidad ante Dios. Exigente, sí. Y las consecuencias para los que no, digamos, no pasan ese juicio, son duras. Los versículos 14 y 15 pintan un cuadro bastante oscuro. La persona condenada no puede ni mirar a Dios. Quiere que las montañas le escondan. Pero tiene que enfrentarse a la gloria divina y admitir que el juicio es justo. Y es aquí donde meten el concepto de segunda muerte. Exacto. Una muerte espiritual, la llama el versículo 16. Se aplica a los que mueren en sus pecados. Y ojo, no es desaparecer, sino una separación de Dios.
El versículo 17 usa la metáfora del lago de fuego y azufre. Es un estado final de estar sujeto al adversario en una sempiterna destrucción. El versículo 18 añade algo más. Para ellos es como si no se hubiese hecho ninguna redención, y dice que no pueden morir dado que no hay más corrupción, lo que sugiere que ese estado es permanente. Un estado final y, la verdad, bastante terrible. Después de esta explicación tan seria, el diálogo da un giro. Entra otro personaje, Antíona, que es un gobernante principal. Y viene con una pregunta que parece buscar, pues, una posible contradicción teológica. Sí, su pregunta en los versículos 20 y 21 es astuta. Viene a decir, a ver, si el alma no muere y todos resucitan, ¿por qué Dios puso querubines y una espada de fuego para que Adán y Eva no comieran del árbol de la vida después de caer? Si hubieran comido, habrían vivido para siempre pecando, ¿no? Y cita las Escrituras para apoyar su argumento. Es una buena pregunta. Sí, parece un buen punto. ¿Y qué responde Alma? ¿Cómo sale de esa? Pues Alma lo enfoca explicando para qué sirve la mortalidad. Les recuerda, en el versículo 22, que la caída de Adán trajo la muerte temporal, la muerte física al mundo. Y aquí está la clave de su argumento. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida después de caer, como dice el versículo 23, sí, habrían vivido para siempre. Pero eso habría frustrado el gran plan de felicidad. Y la palabra de Dios, morirás, no se cumpliría. Y lo más importante, eliminaría la necesidad de un tiempo de prueba. Ah, vale. O sea que la muerte física es necesaria en este plan. ¿Y para qué es ese tiempo de prueba, esta vida, exactamente? El versículo 24 lo define muy bien. Esta vida se convirtió en un estado de probación, un tiempo de preparación para presentarse ante Dios, es decir, un tiempo para aprender, para elegir, para prepararse para lo que viene después de resucitar. Sin muerte física no habría esta probación. Entendido. Una probación. ¿Y la redención dónde encaja aquí? Pues este tiempo de prueba solo tiene sentido porque existe un plan de redención. Un plan que, dice el versículo 25, se estableció desde la fundación del mundo. Este plan incluye la resurrección y, sobre todo, la posibilidad de superar las consecuencias de la caída. Hacía falta que hubiera muerte y juicio, sí, versículo 27, pero también una forma de volver a Dios. Y según los versículos 28 al 30, este plan se comunicó a la gente a través de ángeles. Vale. Entonces tenemos la caída, la necesidad de la muerte, la vida como prueba y un plan de redención que lo envuelve todo. El texto también menciona la capacidad de elegir, ¿verdad? Sí, el versículo 31 es fundamental para eso. Dice que después de la caída, los humanos llegaron a ser como dioses, discerniendo el bien del mal. O sea, capaces de actuar según su voluntad y placer. Se les dio libre albedrío, la capacidad de elegir entre bien y mal. Y claro, con esa capacidad vinieron los mandamientos como guía. Y se repite la consecuencia de elegir mal, la iniquidad. Esa segunda muerte espiritual de la que hablamos, versículo 32. Suena a un sistema de ley y consecuencias bastante estricto, ¿no? Mandamientos, juicio sobre pensamientos, palabras, obras, muerte espiritual. ¿Dónde queda la esperanza en todo esto? Justo ahí. Ahí entra el corazón del plan de redención, que no es solo justicia, sino también misericordia. El versículo 33 es crucial. Dice que Dios llama a la humanidad en el nombre de su Hijo, ofreciendo precisamente eso, misericordia. Pero hay una condición muy clara. ¿Y cuál es esa condición? Si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones. Otra vez, volvemos a la condición del corazón. El arrepentimiento y esa disposición a no cerrarse, a no endurecerse, son la llave para acceder a esa misericordia que se ofrece. Aquí está el equilibrio entonces. Por un lado, justicia, consecuencias. Por otro, la oferta de misericordia pero condicionada, al arrepentimiento y a la actitud del corazón. Exactamente. Y los resultados son totalmente opuestos. Para quien cumple la condición arrepentirse, no endurecer el corazón, el versículo 34 promete el derecho a reclamar la misericordia por medio de mi Hijo unigénito para la remisión de sus pecados. El destino final para ellos, entrarán en mi descanso. En cambio, para el que endurece su corazón y sigue en la iniquidad, la declaración divina es la contraria.
Juro en mi ira que no entrará en mi descanso. Eso dice el versículo 35. Descanso versus exclusión. Y todo depende de cómo responde el corazón a esa oferta de misericordia. Así es. Y el capítulo, bueno, esta parte que estamos viendo cierra con una llamada muy directa. Versículos 36 y 37. Es una exhortación final. Arrepentíos, no endurezcáis el corazón. Precisamente para evitar esa ira divina y poder alcanzar ese descanso de Dios que está preparado según su palabra. Insiste en esa conexión. Actitud interna, elecciones, destino eterno. Muy bien. Pues si intentamos resumir un poco lo esencial de esta exploración de Alma 12, hemos visto ideas muy potentes. Primero, la transparencia de nuestros pensamientos ante Dios, que cambia la idea de responsabilidad. Luego, la condición del corazón, si es duro o blando, como el factor clave que regula cuánto conocimiento divino recibes y si accedes a la misericordia. También esa definición tan clara de esta vida como un estado de probación. Un tiempo de preparación súper importante, que es posible gracias a la muerte física y que se enmarca en un plan de redención mucho más grande. Y el juicio final, claro, que se presenta como algo muy serio, muy completo, que mira no solo lo que haces, sino lo que dices y hasta lo que piensas. Y como eje de todo, ese plan de redención que busca equilibrar una justicia, pues bastante estricta, con una oferta de misericordia. Una misericordia que llega a través del arrepentimiento y la fe en el Hijo. Parece que el texto nos presenta un universo moral donde las elecciones internas tienen consecuencias eternas, ¿no? Pero siempre con una puerta abierta. Una puerta a la redención para el corazón que está dispuesto. Sí, es un equilibrio constante entre la advertencia seria y la invitación esperanzadora. La justicia pone las reglas y las consecuencias. La misericordia ofrece la salida, la reconciliación. Y la condición del corazón es donde todo pivota, para darle una última vuelta. Si aceptamos esta idea de que la vida es un estado de probación, como dice el versículo 24, y que hasta nuestros pensamientos cuentan para el juicio final, según el 14, ¿cómo podría esa conciencia cambiar no solo nuestra forma de actuar, sino la forma en que manejamos nuestro mundo interior, nuestras intenciones, ese flujo constante de pensamientos que tenemos cada día? Ahí queda algo para reflexionar.